Buenos días, doctor Isaías Avendaño Cortés y compañeros. Mi nombre es Eliana Carolina Ríos Serna y junto con mi compañera Diana Marcela Brochero Sepúlveda hacemos parte del grupo 7 de la asignatura Introducción a las Tecnologías de la Información y Comunicación. En el día de hoy les hablaremos sobre las tecnologías digitales como herramientas en la sociedad de la información y cómo éstas han transformado profundamente la manera en que nos comunicamos, construimos significados y aprendemos. En el desarrollo de la exposición encontraremos primero una introducción, luego una presentación de la evolución de la comunicación, luego abordaremos la hipermediación y la comunicación socializada, pasaremos a la construcción de significados e interculturalidad, alfabetización, para terminar en la incidencia de todas estas tecnologías y la comunicación socializada en la educación y cerrar ya nuestra exposición con una conclusión crítica al respecto. La comunicación ha sido una necesidad del ser humano desde sus inicios, desde tallar símbolos en piedra, escribir en papiro y en pergamino, hasta hoy publicar en redes sociales con un solo clic. Siempre hemos buscado dejar huella y transmitir conocimiento. Sin embargo, en la actualidad, las tecnologías digitales no solo permiten transmitir información, sino que también influyen en la forma en que construimos significados, relaciones e incluso nuestra identidad dentro de la sociedad. Hoy tenemos acceso inmediato a grandes volúmenes de información, pero surge un problema: mucha información y poca reflexión. Por eso se hace necesario analizar críticamente este fenómeno y comprender cómo ha evolucionado la comunicación y cuál es el papel que cumplen hoy las tecnologías digitales en la sociedad de la información. Evolución de la comunicación. La comunicación como la conocemos hoy en día no siempre existió de esta manera. En la antigüedad, la comunicación se daba a través de soportes físicos, como la piedra, el papiro, los pergaminos, que permitían conservar el conocimiento. Más adelante, en el siglo XV, la imprenta de Gutenberg democratizó un poco más el acceso al saber. Yéndonos un poco más adelante, durante el siglo XIX y XX, surgen medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, donde la comunicación era unidireccional. Muy pocos eran los emisores de la información y muchos, una gran cantidad de personas, los receptores de la misma. Hoy, con la llegada del Internet, todo en la comunicación ha cambiado. La comunicación se volvió interactiva y el surgimiento de las redes sociodigitales ha posibilitado que todos seamos emisores y receptores de la información. En este sentido, cito, pasamos de una comunicación controlada por pocos a una comunicación construida por todos. Hoy la comunicación ya no es lineal. Se desarrolla en entornos digitales donde se combinan el texto, la imagen, el sonido y la interacción en tiempo real. A este fenómeno se le conoce como hipermediación. Además, hablamos de una comunicación socializada en la que el conocimiento ya no está únicamente en expertos o instituciones, sino que se construye colectivamente en la red. Por eso, los significados ya no vienen impuestos desde arriba, sino que se negocian entre las partes según su contexto cultural, social y tecnológico. En Internet no solo se comparte información, también se comparten formas de ver y entender el mundo. Esto permite el encuentro de culturas, pero también puede generar malentendidos, lo que hace necesario la práctica del respeto y el desarrollo de competencias éticas en los entornos digitales. Construcción de significados e interculturalidad. En los entornos digitales no solamente circula información, también circulan culturas, símbolos y diferentes formas de pensar. De esta manera, la interpretación de estos mensajes depende de la realidad de cada persona, lo que puede generar distintas interpretaciones sobre un mismo suceso o una misma información. Las plataformas digitales
Permiten entonces el encuentro de diferentes culturas, lo que favorece el intercambio de saberes. Sin embargo, sin el manejo adecuado, esto puede generar malos entendidos y conflictos de diferentes índoles. Por eso se requiere un fortalecimiento en la ética y en las competencias comunicativas para de esta manera interactuar respetuosamente en estas plataformas y en estos escenarios digitales. En este punto aparece un concepto clave, la alfabetización digital. No solo se trata de saber usar un celular o un computador, sino de desarrollar un pensamiento crítico frente a la información que consumimos y compartimos. Por un lado, las tecnologías nos brindan ventajas muy importantes, acceso casi ilimitado a la información, participación activa y múltiples formas de comunicación como videos, imágenes y audios. Pero por otro lado, también existen desafíos. Persisten brechas digitales, desinformación, noticias falsas y en muchas ocasiones una comprensión superficial del conocimiento. Por eso el problema no es la tecnología en sí, sino el uso que hacemos de ella. Incidencia en la educación. El uso de las tecnologías y la llegada de las plataformas digitales en el campo educativo hacen que se transforme el rol tanto del docente como del estudiante. El docente deja de ser ese personaje rígido que simplemente transmite información para convertirse en una guía. Y el estudiante deja de ser un actor pasivo para convertirse en el propio constructor de su conocimiento. En este orden de ideas se hace necesario desarrollar competencias como comunicación asertiva, análisis crítico, detección de información falsa, uso ético de la información y comprender a fondo cómo funcionan adecuadamente estas plataformas digitales. En conclusión, las tecnologías digitales no valen únicamente por sus capacidades técnicas, sino por el uso crítico, ético y consciente que hagamos de ellas. El reto de la educación en la sociedad de la información es formar personas capaces de pensar, analizar y construir conocimiento responsablemente en estos entornos digitales.